Buenos días, damas y caballeros que nos siguen a través de las redes sociales. Me permito recordarles mi nombre, Wilson Valencia García, pastor general desde esta, su iglesia, Vayamos a los Pies de Cristo. También me permito recordarles que les estoy transmitiendo desde Colombia, departamento de Risaralda, Ciudad Pereira, donde queda nuestra sede principal. También me permito recordarles que próximamente esta iglesia, nuestra iglesia, abrirá muy prontamente su sede en Europa, España. También me permito recordarles que cualquier inquietud a la presente en esta prédica o después de la presente, estamos dispuestos para atenderle cualquier inquietud. Pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales aquí expuestas al final de esta pantalla. Bien, en esta mañana dominical me permito hacerles una invitación para que abran sus Biblias y nos ubiquemos en una cita bíblica, en una porción de la Biblia, la cual encontramos en Mateo 6, 5 al 11. Nuevamente les repito, Mateo 6, versículo 5 al 11, la oración. Antes de dar desarrollo a esta maravillosa prédica, quiero hacerles una introducción al respecto. Desafortunadamente, nosotros los seres humanos, como yo ya lo he expuesto anteriormente, estamos orando como se nos ha enseñado o como se nos parece individualmente o como a mí me conviene, ¿ya? Basados en esta situación tan desalentadora cuando uno ve que las personas, cada uno por su camino, quieren comunicarse con Dios en la forma en que a cada uno de nosotros nos parece. Entonces encontramos el por qué nosotros estamos aparentemente no siendo escuchados, por así decirlo, porque es que hay muchas personas que me dicen a mí: pastor, ¿qué será lo que pasa en mi vida? Yo vengo aquí a la iglesia, yo diezmo, yo ofrendo, yo trato de cumplir todo como mi Dios manda, no es fácil. ¿Qué será lo que pasa, pastor? Que es que yo no encuentro respuesta de Dios. Bien, no solamente una persona, sino muchas personas a lo largo de esta carrera, como estudiante de la Biblia que soy, 20 años a la presente, he encontrado mucho esa situación y le da a uno mucha tristeza cómo las personas andan siempre adjudicándole la causal a nuestro Padre Celestial Jehová, a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Pero resulta que las personas que piensan y dicen lo que hace un momento les acabo de exponer, lo hacen muy inocentemente, porque es que no saben cuál es realmente la situación que ellos tienen, el por qué según ellos Dios no los escucha o Dios no les concede lo que ellos piden. Para dar respuestas a estas inquietudes, porque permítame recordarle, son muchos los correos electrónicos que me llegan y me han llegado ahora últimamente, que las personas han tenido tanto tiempo o hemos tenido tanto tiempo de orar. Entonces las personas siguen en las mismas, están tratando de cumplir, ofrendan, diezman, escuchan la palabra del pastor, etcétera, etcétera, y según ellas creen que están haciendo todo muy bien, y sin duda alguna no me queda la menor duda que lo están haciendo muy bien, pero hay un pequeño detalle que es el que marca la diferencia entre que nuestro Padre Celestial Jehová, a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, en la Santa Palabra de Dios, en la Biblia hay un pequeño detalle, y es que las personas no lo están haciendo a la forma en como nuestro Padre Celestial lo manda a través de su amado Hijo por medio del Espíritu Santo. Y es de eso que se trata.
el motivo y la responsabilidad que me trae a mí presentarme ante las cámaras para poderles decir qué es lo que le pasa a ustedes, damas y caballeros, que sienten que no son escuchados. Pero también permítame aclararles un punto muy importante: la culpa no es de Dios, ni el motivo es de Dios. La culpa y el motivo, sin duda alguna, se basa, se radica en que nosotros, los seres humanos, estamos orando. Es como nos han enseñado. Vuelvo y repito unas frases que siempre he usado, que el común de las personas siempre piensan, creen y dicen que es como mi religión me lo enseñó, como fulano de tal me lo dice, como yo creo que debe de ser así, porque es que a mí papito Dios me escucha a mí a la forma en que yo creo, y eso está mandado a recoger. Es más, ni mandado a recoger porque eso nunca ha funcionado. Otras personas me dirán, pero es que a mí me va muy bien, pastor, yo oro así como a mí pero a mí me va de maravilla. Con todo respeto, prefiero guardar silencio, pero no sin antes decirle a estas personas que piensan así: ¿de verdad es Dios, el Dios nuestro, el que le está ayudando a usted? Puede que sí, por misericordia, pero hágase un autoanálisis usted misma o usted mismo, damas y caballeros que nos escuchan, si en verdad o es que Dios es muy misericordioso con usted, que sin duda alguna lo es, o es que mi Dios le está dando a usted una oportunidad para que en un momento oportuno como este aprenda a dirigirse a Él, o es si en verdad que mi Dios le está ayudando a usted. Damas y caballeros, bienvenidos. Los invito para que abordemos la santa palabra de Dios en la Biblia a través del discernimiento del Espíritu Santo. Continúo recordándoles Mateo 6, versículo 5 al 11. Versículo 5, la oración. Nos dice nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo, de parte de nuestro Padre Celestial, lo siguiente: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido su recompensa. Esta porción de la Biblia me refiero al versículo 5. No, cuando oren, no sean como los hipócritas. Nosotros no debemos ni podemos de estar orando para que la gente diga: ya está orando. No hagan bulla que el pastor o mi mamá o fulano de tal está orando. Cuando una persona aborda la oración, la comunión con nuestro Padre Celestial, con nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, debe de ser de la forma, 1, más discreta, 2, más aislada de la visualidad y el oído de cualquier ser humano. Cuando nosotros oremos, debemos de hacerlo de la forma más secreta, y ya veremos por qué. Nos dice Mateo 6, versículo 5: les aseguro que ya han obtenido la recompensa. Eso quiere decir que cuando una persona pretende orar bonito para que la escuchen, para que la vean, una persona cuando dice: vea, voy a orar, no me interrumpa, no debe de ser así. Cuando una persona busca una multitud o un grupo social, familiar, laboral para orar y lo hace saber, esa persona, nos dice la santa palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo, les aseguro que ya han obtenido la recompensa. No se necesita ser teólogo, no se necesita ser pastor, no se necesita ser predicador para uno poder entender
que esta persona no va a ser escuchada en el cielo. Vayámonos al versículo 6 de Mateo 6, 5 al 11, continuamos con el versículo 6. Pero tú, yo y quienes me siguen a través de las redes sociales en todas las naciones del mundo entero, permítame recordarle que cuando dice tú, no es solamente para mí, no es solamente para la membresía de esta iglesia. A propósito, saludos, membresía de esta iglesia, bendiciones. No es para Colombia solamente, no es para Europa, es para Rusia, es para Inglaterra, es para Francia, es para el Reino Unido, es para todo el mundo cuando nos dice la santa palabra. Pero tú, cuando te pongas a orar, nos demanda estos 3 procedimientos que son el secreto para uno tener una recompensa. ¿Y qué recompensa? Más adelante, inmediatamente continuaremos con ese punto. Entonces, como les recuerdo, nos dice el versículo 6, pero tú cuando te pongas a orar, primero, entra a tu cuarto. Vamos a hacerlo de esta forma. Cuando yo voy a orar, yo no debo decirle a nadie, voy a orar, o perdón, no me molesten que voy a orar. No, cuando yo voy a orar, de un momento a otro, primeramente que todo, debo de buscar una hora apropiada. Pero yo lo primero que voy a hacer es esto: entrar a mi cuarto y cerrar la puerta, que es lo que nos dice el punto 2. El punto 1, entra a tu cuarto. El punto 2, cierra tu puerta. O sea que con estos 2 puntos, entra a tu cuarto y cierra tu puerta, nos quiere decir la santa palabra de Dios que debe de haber una intimidad, una privacidad. Voy a ser un poco atrevido, pero con mucho discreto, para colocarles un ejemplo. Cuando un esposo y una esposa van a conectarse social y privadamente, ¿qué es lo primero que hacen los esposos? Si hay personas que son niños, los hijos, los abuelos, las tías, bueno, etcétera, etcétera, lo primero que hace un esposo y una esposa, aguardan para que sea la hora indicada, y la hora indicada para ejecutar este accionar siempre, siempre, cuando están rodeados por la familia, siempre es una hora especial, la noche y en horas muy tarde. Eso nos da un ejemplo y cierran la puerta y es en privado. Eso nos marca una pauta, que de esa forma es que nosotros debemos de conectarnos con la creación divina, nuestro Padre Celestial, a través de nuestro Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Entonces, conforme nosotros como esposos, mi esposa y yo, y cualesquiera esposa y cualesquiera esposo, quieren tener una intimidad, siempre se busca la privacidad. Y Dios nos enseña que en la privacidad de nuestra oración con Él debe de ser muy, muy íntimo. No debe de haber nadie viendo ni escuchando nada de lo que yo haga, diga con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Así en el versículo, estamos precisamente en el versículo 6, y vuelve y nos recuerda en el versículo 3, ya vimos el capítulo 1 y 2, entra a tu cuarto, cierra la puerta. El punto 3, y ora a tu Padre que está en lo secreto. Ora a tu Padre que está en lo secreto, no dice ora a tu Padre que está en el cielo. ¿Y sabe por qué no dice ora a tu Padre que está en el cielo? Porque cuando yo entro en el cuarto, me conecto espiritualmente, cierro mis ojos, me postro rostro en tierra, me arrepiento, me confieso, me siento, o si quiero seguir arrodillado, me siento y empiezo a decirle bla, bla, bla. Entonces hay una intimidad
con el Padre, ya la presencia del Padre a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, ya están ahí conmigo. Por eso dice, y así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Entonces dice, así tu Padre que ve, Él está en el cielo y Él ve frente a frente lo que nosotros estamos haciendo y diciendo lo que Él escucha. Nos ve en secreto, nos recompensará. No tenemos que ser teólogos, ni predicadores, ni pastores para entender que es allí donde llega la bendición. Y Él nos deja muy claro este asunto cuando 750 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial Jehová le hizo saber a su profeta Isaías, les recuerdo, 750 años antes del nacimiento del niño Jesús, nuestro amado Dios, Señor y Salvador nuestro Padre Celestial Jehová le hizo saber a Isaías que le dijera a su pueblo lo siguiente. Dejemos una señita allí en Mateo 6, versículos 5 al 11, y vayámonos a Isaías 29:3. En Isaías 29, versículo 13, nos dice en este versículo, el Señor dice, o sea, nuestro Padre Celestial, a través de su siervo, de su profeta Isaías: este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios. Pero, nos coloca un pero allí muy acusador, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por los hombres. Da mucha vergüenza que nuestro Padre Celestial, desde hace pero muchísimos años, nos esté recordando a nosotros, y más en este presente, que nosotros no debemos de dirigirnos a Él, ni dialogar con Él, ni exponernos ante Él, por aquello de lo que nos han enseñado, o por aquello de como a mí me parece, o como es como yo diga. No, Él lo que quiere, dice la palabra, que es como Él lo manda en la santa palabra de Dios. No es como yo como pastor lo diga, ni es como mis ancestros me enseñaron, ni es como la iglesia de turno me enseñó. Y entonces alguien podría decirme a mi pastor, entonces no atendemos los pastores. Por amor a Dios, entendamos que no quiero decir eso. Si a usted un pastor como yo, de parte de Dios, le está transmitiendo este mensaje, y usted se hace acompañar de una Biblia, y si no tiene Biblia, yo le puedo entender, se hace acompañar al lado de un verdadero cristiano que tenga su Biblia, mire, lea, medite si en verdad lo que el pastor, en este caso mi persona, le está diciendo es cierto, y si yo lo que le estoy diciendo está en la Biblia y usted lo puede entender, entonces no me obedezcan a mí, obedezcan la palabra de Dios. Amén. Ahora, hay otro punto muy importante. Hay muchas personas que yo las escucho decir, las escucho y las veo que oran: gracias, amado Padre Celestial Jehová, dicen así, perdón, corrijo, discúlpenme, sí. Gracias, Dios mío y Señor mío, porque usted me ha dado esto, o me va a hacer bla, bla, bla. Conozco una iglesia, hace muchos años supe de una iglesia que ellos solamente se dirigían a un personaje, me lo reservo porque no es no es de mi necesidad
ni de mi función estar criticando a los demás, pero sí puedo tomarme un atrevimiento con decirles, escuché una vez una iglesia, entre otras personas que han dicho que es que a través de mi Dios nos escucha, o es que yo le digo a fulano de tal y por ese medio fulano de tal Dios me escucha. Eso no está en la Biblia, eso no es de Dios, y por eso es que muchas personas no son escuchadas en el tercer cielo, en la morada de nuestro Padre Celestial. Déjeme continuar diciéndole lo siguiente: el primer paso que uno debe de hacer para dirigirse al Padre no es pedirle al pastor, ni a ningún ser humano, ni a ninguna iglesia que oren por mí. No, señoras y señores, porque a mí me dicen muchas personas, pastor, ore por mí, y yo le digo, no, yo no puedo orar por usted. Ahora, hay unas excepciones en que yo puedo orar por usted y acompañado de usted en la presencia de Dios, si usted ya es hijo de Dios, si usted ha hecho lo que nos manda la santa palabra de Dios. La declaración de fe, escrito está en Romanos 10:6 al 11, que es humillarnos, arrepentirnos y confesar nuestros pecados y abandonar nuestra mala conducta. Cuando yo veo que una persona a mí me dice, dentro de la membresía de la iglesia, una persona, estamos reunidos o en privado, me dice, pastor, acompáñeme a orar conmigo o ore por mí, le digo, encantadísimo, encantadísima. Y así no esté dentro de la iglesia, esté por fuera de la iglesia, estamos en Colombia, si me llaman de España o en Rusia, oremos, pero en común acuerdo. Que yo sepa y quede tranquilo en mi conciencia que usted es una persona que ha hecho la declaración de fe, que ha declarado que Cristo Jesús es su Señor, que ha muerto y nacido de nuevo en la presencia de Cristo Jesús. Cuando una persona cumple esos requisitos, yo estoy motivado por el Espíritu Santo para yo orar con usted y por usted. Yo lo acompaño en esa oración. Pero si a mí una persona que nunca ha querido dar este paso adelante para ir a los pies de Cristo y decirle, amado Señor Jesucristo, aquí estoy arrepentido, por favor, Santísimo Señor Jesucristo, recíbame en confesión, porque francamente estoy arrepentido de mis pecados. Si confiesa sus pecados ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo y posteriormente hace la declaración de fe, esta persona es un hijo de Dios. Y esta persona, yo tengo la responsabilidad de orar por esa persona, para que esa persona, en oración que yo le haga, en compañía con ella o sin estar ella presente, que yo haga, mi Dios nos acompañe para que todas las cosas se le den como Dios considera que debe de ser. Pero yo no puedo, a mí muchas personas me dicen, pastor, ore por mí. Vuelvo y le repito para que quede claro, yo oro por una persona que hubiera nacido de nuevo en la presencia de Cristo Jesús, que se hubiera arrepentido, que se hubiera confesado, que hubiera abandonado su mala conducta. Esta persona necesita de oración, aquí estoy yo. Pero no es bíblico que uno ore por todo el mundo, eso no está en la Biblia. Déjenme darles claridad con respecto a eso. ¿Para qué es que somos las iglesias y los pastores? Les voy a dar el siguiente ejemplo. Primeramente que todo, debemos de invocar la presencia de nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo, y nuestro Señor Jesucristo a su vez intercede por nosotros ante nuestro Santo Padre Celestial. Retomemos profundamente el tema. Que yo diga Santísimo Padre Celestial y entonces vea bla bla bla. No, Señor. Por muy pastor que yo sea,
por muy del mundo que yo sea, por muy acabado de recibir a Cristo Jesús en nuestro corazón, a mí mi Padre Celestial no me escucha a mí ni escucha a nadie. ¿Sabe por qué? Porque es que en Juan 14:6 nos dice, por favor vayamos a sus Biblias, en la siguiente cita bíblica. Juan capítulo 14, versículo 6. Juan 14:6. Dice la santa palabra de Dios en la Biblia, dice nuestro Señor Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino que yo, para dirigirme a nuestro Padre Celestial, yo debo de caminar primero hacia la presencia de nuestro Señor Jesucristo, a través del sacrificio de Él, primero. Y Él ve si en verdad nosotros estamos orando bien, porque esa es la verdad, que nosotros oremos como ellos, como el Padre, el Hijo y a través del Espíritu Santo quieren. 2. Tercero, y que de verdad nuestras peticiones, repito, y que de verdad nuestras bendiciones sean para un proyecto y un destino que tenga concordancia de la voluntad del Padre, del Hijo a través del Espíritu Santo. Y nos hace la siguiente advertencia, y con claridad, de lo siguiente: nadie, y cuando hablo de nadie, es que si en este momento y antes de este momento la gente ha orado, y hablo para este momento en adelante, que así hayamos 7.500 millones de personas, ninguno lo escucha a mi Padre Celestial, sino nosotros no vamos a nuestro Señor Jesucristo, y nos dice: nadie llega al Padre si no es por mí, por la presencia, intersección de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos lo hace saber muy bien el apóstol Pablo. El apóstol Pablo me está respaldando en este momento a mí como pastor general de esta iglesia. Está respaldando las palabras que yo estoy diciendo, transmitiéndole a ustedes, cuando el apóstol Pablo, en una carta escrita desde la cárcel dirigida a los Efesios, el apóstol Pablo en el libro de los Efesios, recordemos y aprendamos y tengamos de presente que el apóstol Pablo empieza en los Efesios con una carta maravillosa, hermosa, exaltando a Dios en su gracia, y nos recuerda que por la gracia de Dios que nos predestinó a nosotros los creyentes y nos redimió y nos ha dado una herencia, habiéndonos sellado con la presencia del Espíritu Santo. El apóstol Pablo está en la cárcel y él escribe una carta y la hace llegar a Efesios, y es de allí donde nace el libro de Efesios. Y esto ocurre, vayamos precisamente a Efesios 6, 18 y 19, para que demos claridad que es el apóstol Pablo, después de nuestro Señor Jesucristo, quien nos dice, nosotros como pastores, a quién debemos de pedirle por favor que oren por nosotros. Y es el apóstol Pablo que nos enseña por quién debemos de nosotros orar. Síganme con harto cuidado. Vayámonos a Efesios 6, versículo 18 y 19. Oren en todo momento, versículo 18. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alertas y perseveren en oración por todos los santos. Nótese que él allí señala específicamente por quién debemos de orar. Les repito para que tengan claridad:
nosotros los pastores debemos de orar por la iglesia. Y nosotros los pastores debemos de pedir a la iglesia que oren por nosotros. Oren en el Espíritu. En todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alertas y perseveren en oración por todos los santos. Allí nos dice que nosotros debemos de orar por todos los santos.